Bueno, muy buenas tardes a quienes aún se mantienen en esta sala. Agradecer especialmente a las autoridades que aún se encuentran presentes en este simposio en el inicio de la carretera austral acá en Puerto Montt, y esperamos que estas ideas también se difundan al resto de las regiones donde no vamos a llegar en el sur de Chile, pero de alguna manera queremos transmitir todas las experiencias que hemos visto en otras regiones para que podamos hacer también una visión reflexiva, pero muy práctica a la vez, de lo que está pasando hoy en día en materia de integridad y plantas municipales. Ya me han precedido muy buenas presentaciones de un alto contenido, no tan solo teórico, sino también muy críticos y también observando las tecnologías. Fíjense ustedes de que hoy en día, cuando nosotros hablamos de crisis de confianza, muchas veces nos cuestionamos por qué estamos viviendo una crisis, primero que todo, y luego por qué la confianza. Son dos temas sumamente importantes hoy en día que reflejan algo de lo que estamos viviendo en el mundo, un mundo volátil, dinámico, pero porque sobre todo hoy día nos exige mucho más a todos. Y no es menor cuando justamente estamos acá en Puerto Montt ya finalizando este ciclo de simposios, a los cuales también les agradecemos a todos, también los que han sido parte de aquellas instancias, el haber participado, porque a partir de las experiencias también se enriquecen este tipo de actividades, sino porque además estamos llegando casi ya al fin de año, donde es momento también de revisar lo que hemos hecho, lo que tenemos que hacer, ver el ejercicio presupuestario. Es un año difícil, por cierto, hay mucha escasez de recursos hoy en día y uno de los riesgos que se presenta habitualmente es la pérdida del recurso. Un poco de eso vamos a revisar en esta presentación, pero antes yo quisiera hacerlo reflexionar sobre la pregunta que tengo en pantalla. A propósito de la confianza, ¿estamos o no estamos? ¿Somos o no somos adherentes en este caso de la confianza? Es propio hacerse esta pregunta cuando, al menos a mí me pasa constantemente, no sé si a Felipe o a Ignacio le pasa, y constantemente estamos pensando desde la desconfianza de me estará diciendo la verdad en una declaración de sumario, me estará presentando el documento que efectivamente dice lo que contiene cuando, por ejemplo, el alcalde se lo tiene que firmar, o el alcalde también se enfrenta a una entrevista o una audiencia y tiene que también dar respuesta inmediata a muchas situaciones que lo ponen en presión. Hoy día no es fácil, ciertamente, ser funcionario público, pero es mucho más difícil ser asesor del funcionario público, del poder entregar también ese mensaje a tiempo, en la oportunidad de vida, porque fíjense ustedes que también a propósito de fin de año, las declaraciones de la Contralora Dorothy Pérez, que prestó en una actividad con el Centro de Políticas Públicas, de la CEP, esta semana, fue bastante claro y muy en tono de estos simposios. Habló desde lo evidente, de lo que hoy día se pone de manifiesto. Incluso la Contralora habló de hoy día quienes estaban ejerciendo función pública y fue muy crítica, como ha sido parte de su gestión también, en señalar de que hoy día la norma no aguanta más. Pero vaya el caso de que, sin ser más crítica que la Contralora, porque no es menester hacerlo menos en esta instancia junto a ustedes, hoy día, evidentemente, que estamos en una exigencia mucho mayor de la normativa, de la exigencia también del qué es usted cuando nadie lo ve, como decía Ignacio, o el qué hicimos o no o dejamos de hacer, como decía Felipe, en el caso planteado. Bueno, todo eso se pone de manifiesto cuando hoy día el funcionario público ejerce la función, y la Contralora también lo advertía de que se le exige este mayor estándar porque tienen que estar los mejores. Y sin decir algo equívoco o que sea parte de esta presentación que vaya más allá, yo misma lo dije hace un par de meses atrás, cuando en el primer simposio en O'Higgins les hice reflexionar a los participantes sobre la excelencia y que tienen que estar los mejores porque son los mejores en el conocimiento de la función municipal. Todo eso me hace reflexionar un poco respecto a la posición estratégica que hoy día cumplen las municipalidades, los gobiernos regionales y todo lo que circunda el ecosistema municipal. Tiene que ver algo claro, es que cada vez que el funcionario público hace clic en un formulario
o contrata, por ejemplo, un servicio con tecnología sumamente avanzada, o contrata al abogado experto en derecho administrativo, está ejerciendo una acción que tiene efectos posteriores. Y esos efectos posteriores tienen una consecuencia en las personas directamente. Por tanto, no es menos cierto tampoco de que al momento de que las municipalidades y gobiernos regionales toman esta posición estratégica, vemos también muchos casos en las noticias, en la contingencia, donde se apunta a la municipalidad, se apunta al funcionario por lo que hizo, por lo que no hizo, y todo eso repercute en la confianza. Entonces, si tomamos aquellos puntos, evidentemente hoy día, como dice la Contralora, evidente que tenemos señales de alerta, pero al parecer no las estamos leyendo, considerando de que son tan evidentes que nos parecen prácticamente invisibles. Entonces, cuando comenzamos a revisar por qué se producen en parte, y no es solo esto, por cierto, cuando se produce esta crisis de desconfianza, empezamos a ver, por ejemplo, percepciones de la ciudadanía en cuanto a la venta de licencias, por ejemplo, o que alguien me consigue una hora en el CEFPAM, que lo vi en las noticias anoche, un poco más rápido, pero obviamente con una retribución económica. Por otra parte, una serie de ingresos penales también que ya son parte del conocimiento público, quizás cuántos más existen también. Por otra parte, tenemos encuestas que la propia Contraloría ha hecho, donde hay una alta desconfianza hacia quién, a las municipalidades. Fíjense, un 91,1% señala que en las municipalidades está la corrupción, que está hoy en día comiendo prácticamente los recursos. Pero, ¿saben? Mi mayor acto de reflexión, cuando yo les señalaba el ser o no ser, es que somos o no somos conscientes finalmente de lo que está pasando. La propia Contralora en el encuentro de alcaldes y alcaldesas Samut en el año 2025, en abril, en la ciudad de Santiago, lo dijo. Y está disponible en YouTube por si alguien lo quiere ver. Todos los años encontramos lo mismo. Eso es lamentable, porque en definitiva nos seguimos sumando con más obligaciones, hay más leyes, hay más regulación, hay más abogados, hay más tecnología, hay más asociaciones incluso, y pasa siempre lo mismo. ¿Qué estamos haciendo de más o qué estamos haciendo de menos? La Contraloría también lo ha dicho, y es que hoy en día lo que más se insiste es contar con medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, lo que mismo insistió el Contralor Regional. En ese sentido, esa frase que yo tomo de julio del año 2025 venía precisamente de otro caso que no ha sido comentado todavía, pero a todos nos afecta, incluido a mí en la asociación, que es el marcaje, el control de asistencia. Y efectivamente, después de que hecha la revisión y la Contraloría dispuso de que teníamos que elevar el estándar también a medios que constaran con estas calificaciones de idoneidad y también de control, evidentemente que también nos llama a reflexionar sobre lo que veníamos haciendo, sobre todo cuando malamente, y muchas veces lo vimos en la práctica, estaba el famoso libro de asistencias TRUT, en que todos anotaban la hora más propicia para llegar, pero en realidad no era la que podía realmente verificarse. Y así hay muchos casos. Estaba el caso de guardar el número del decreto, y no era un clásico, porque no estaba bien. Y tuvimos lo mismo en O'Higgins. Revisan el video, me dijo lo mismo, y yo le insisto que no. Pero bueno, todos esos casos hoy día que ustedes pueden también decir, bueno, efectivamente no estaba bien, tiene otro acto de reflexión, ¿cuáles las acciones? Y hoy día ya consideramos de que hay muchos medios más de los que habían antes en torno a los cuales están siendo examinadas todas estas conductas. Estamos hablando de que por una parte el Ministerio Público ya comenzó el año pasado el plan de fortalecimiento de la persecución penal en materia de corrupción municipal y gobierno regional. O sea, nada más concreto y claro que esa acción que ejerce hoy día el Ministerio Público y que la sigue realizando. Por otra parte, los denominados SIC, los informes de información circularizada. Hablaba recientemente con doña Sonia Strudillo, que va a estar más adelante en el módulo de auditoría,
que, claro, evidentemente esta información ya estaba disponible para las Contralorías hace bastante tiempo. Y nuevamente con la reflexión que hacía Felipe, ¿y qué se hizo antes hasta que llegara en este momento el informe a golpear la mesa y decir, aquí algo estaba pasando? Seguridad, control interno, licencias médicas, planes comunales de seguridad, etcétera. Ya son varios ciclos que tenemos a la vista y no hizo nada nuevo realmente la Contraloría, fue simplemente comenzar a cruzar la información y entregarla ilustrativamente a todos. Y eso es algo que podríamos comenzar a revisar también respecto a cómo la comunicación efectiva, como una de las preguntas que se realizaba este panel era de cómo hacer efectivo eso. Uno de los casos es llamar a la reflexión sobre cómo estamos comunicando. Y les pongo solo un ejemplo. Cuando uno comienza a decir vamos a mejorar el proceso o vamos a definir cómo lo hacemos, el lenguaje debe ser tan claro, tan evidente, que para que nadie se pierda en su aplicación, que de la misma forma se debe colocar en conocimiento de todos, si no, deja de ser efectiva. Y es lo que pasó en el caso Corpesca. El caso Corpesca efectivamente cayó esa causa por no haber sido efectivo el modelo de cumplimiento. Y por otra parte, el Observatorio de Compras Públicas también hoy en día, yo les tengo una doble noticia. La primera, ustedes ya la saben, y es que la ley de compras públicas se modificó el año pasado y hoy día ya está vigente plenamente. Ahora, la segunda noticia que quizás algunos de ustedes sepan y otros no, es que hoy día la Contraloría va a cruzar los datos de mercado público y voilà, va a salir otro SIC. Así que hay que prepararse para que todo lo que viene en torno a esos informes probablemente va a saltar algo que todavía desconocemos. Yo no sé si se puede hacer un zoom distinguido en la diapositiva, porque lo que reflexionaba Pedro es cómo hacemos hoy día concreto todas estas medidas. Fíjense ustedes que la Contraloría, a partir de un oficio en agosto de este año, precisamente, muchas gracias, hizo presente, entre otras cosas, un modelo bastante claro y sencillo a la vista, pero complejo al llenar. Yo no voy a bajar el estatus a lo que entrega la Contraloría en ningún caso. Por eso hay que ser muy conscientes del estamos o no estamos en este modelo. La Contraloría, a partir de una serie de casos que se denunciaron y que probablemente están todavía haciendo seguimiento de esto, dispuso de 2 planillas para poder hacer controles, que era lo que mismo reflexionaban en las palabras de inicio de este simposio a enfatizar en el control. Precisamente a partir de este tipo de planillas que están disponibles también para que todas las municipalidades, todos los gobiernos regionales lo puedan utilizar, se establecen tipos de control preventivo, detectivo y correctivo. Y luego una serie de condicionamientos también para determinar la frecuencia, el riesgo asociado, si se va a hacer una evaluación automática o manual, y probablemente lo que ustedes no ven ahí, de quién es el responsable. Y eso también es un acto de reflexión, ya no hablar del culpable, no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? El que lo tiene que hacer es el responsable designado con ciertas funciones descritas claramente, que haga un reporte y que obviamente también esté disponible a responder las preguntas, porque finalmente es el responsable. Y enseguida, respecto a las eventuales denuncias y sanciones, lo mismo, pero hacer seguimiento y no dejar escondido el sumario para que nadie sepa, para que nadie lo vea, porque eso ya está generando un perjuicio para quienes están siendo parte de ese procedimiento disciplinario. Y en una reciente sentencia que ha emitido la Corte hace muy pocos días respecto a otro tipo de servicio, en este caso Carabineros, también hablaba de que demorar también en el conocimiento de un proceso disciplinario genera problemas de vulnerabilidad de derechos humanos, no es menor. Eso es algo muy grave que afecta también a nuestro sistema. Ya podemos, y eso va a quedar disponible para todos ustedes. Así que lo primero, el primer tip de la tarde sería recojan esta planilla que está bastante clara, compártanla, trabajenla, y eso nos va a permitir también tener un orden para todo lo que ustedes están realizando actualmente sin adoptar ningún modelo. Esto es realmente control simplemente. Adelante, por favor. Ah, perdón, me tocaba a mí. Entonces, ¿dónde están los riesgos? Y aquí
voy a comenzar a tomar algunas de las condiciones de que estábamos hablando recientemente. Cuando nosotros hablamos de riesgos, notablemente tenemos que comenzar a reflexionar y trabajar a su vez, no tan solo en lo débil y en la amenaza, que podrían ir a estar perfectamente los riesgos, sino también dónde fortalecer y dónde también tener las oportunidades para poder trabajar. En primer lugar, dentro del FODA, a mi manera, que yo he realizado y que he dado a conocer en los simposios, podemos descubrir de que, por ejemplo, una de las principales fortalezas que existe en nuestro sistema municipal y de gobiernos regionales es que nosotros tenemos presencia en el territorio. A diferencia de lo que podría haber pasado anteriormente con los servicios de educación, por ejemplo, que tenían una amplia cobertura territorial, lamentablemente eso ya no es así, entonces quedan los segundos órganos y, en este caso, descentralizados, que serían las municipalidades tomando ese lugar. Ahora, probablemente cuando ustedes ven en las noticias, cuando saltan múltiples casos de municipalidades, de gobierno regional, ¿y por qué han tanto, dicen ustedes? ¿Por qué a cada rato sale la municipalidad del gobierno tal? Bueno, por esa mayor presencia en el territorio, pero no nos quedemos solamente ahí, sino porque también dentro de las oportunidades están que somos transformadores de la realidad. Entonces, cada vez que se contrataba una tecnología, que se contrataba un abogado, que se asociaba a la asociación, estaban también los riesgos. Están los riesgos siempre presentes. Pero ahora lo que tenemos que hacer es que a partir de esa transformación de la realidad, nosotros tenemos que determinar ahora cuál es nuestro riesgo. Y eso es lo que explicaba recientemente Ignacio. ¿Cuál es nuestro tope de riesgo? La ley no lo va a decir. La ley va a decir lo que se puede y lo que no se puede hacer. Pero cuando nosotros hablamos de los riesgos, ¿dónde están? Eso tenemos que ir puntualmente a identificarlos. Hay una pregunta que hemos realizado ya en 7 oportunidades, Felipe e Ignacio, que ustedes son testigos, y que esta tarde la voy a volver a hacer aquí en Puerto Montt y que para nosotros como asociación es muy importante poder contar con la respuesta de ustedes, porque luego va a venir algo que probablemente puede cambiar el camino que ustedes tienen hoy en día y que nosotros los queremos ayudar. ¿Alguien de aquí me puede decir, con la mano en el corazón y la otra levantada, ¿tiene los procesos levantados en su municipalidad, en el gobierno regional, en la corporación? ¿Alguien de aquí podría decir sinceramente, sí, Graciela, yo lo tengo, o si quieren así? ¿Alguien podría decir eso? No, no. Bueno, esta es una pregunta, alcaldes que también nos acompañan, que los hemos ido realizando porque efectivamente hemos evidenciado a partir de esta simple pregunta, no es más allá que eso, que efectivamente hoy día las municipalidades, pese a tener procesos, porque todos tienen alguna forma de hacer las cosas, ese es un punto también importante de poder diferenciar. A partir de lo que me explicaba recientemente también Sonia, es algo que hay que insistir, de que no es solamente el no contar con el proceso, puede ser un caso, el no tenerlo escrito, no tenerlo actualizado, no haberlo difundido, no haberlo reportado ante la autoridad. Esos son múltiples casos que se pueden dar con los procesos. Pero cuando yo les hago la pregunta de si los tienen levantados, es que probablemente dentro del día a día, y yo siendo exfuncionario municipal lo puedo entender también, pero en el día a día no da tiempo, entonces sigue la marcha, el mismo proceso que se ha llevado adelante mucho tiempo y nadie realmente lo ha revisado porque siempre se ha hecho así, así funciona, y bueno, después se verá una vez que baje la carga de las funciones, de las obligaciones, cuestión que nunca pasa. Y le digo yo después de varios años estando acá y en la asociación tampoco pasa, no baja la carga de tareas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Les tengo dos noticias, una buena y una mejor. La primera buena es que hay casos de municipalidades como San Carlos y también de corporaciones como la Corporación Municipal de La Serena que han comenzado este camino de manera autónoma. Ya lo han hecho y está a disposición de todos ustedes para que si alguno de ustedes desea contar con esa experiencia, la puede tomar, la puede contactar a ellos y puede replicar este modelo o ajustarlo. Pero la mejor es la siguiente. Ustedes pueden ser también los líderes en sus equipos, siendo los mejores, los líderes en llevar a cabo este tipo de procesos. En equipo, por cierto, no solos.
Y para eso se necesita también una revisión preliminar, como decía antes Ignacio, del estado del arte y luego verificar los casos que mencionaba Felipe, porque es claro, evidente, si han pasado casos, puede que ocurra de que ese caso nunca entró a la revisión del proceso y nunca se incorporó en el conocimiento de todos de que ya había pasado un caso, porque el funcionario llegó después, porque venía de otra unidad y nunca se enteró. Si hay experiencia, eso hay que integrarlo en los procesos. Y eso es lo que habitualmente se hace cuando se comienza a trabajar en procesos y se levantan riesgos. Otro caso bien importante de reflexionar en las debilidades son las carencias de competencias internas y que probablemente pueda afectar a comunas más pequeñas. Y sí, existen herramientas para que los municipios más pequeños puedan avanzar en modelos de prevención. Sí, lo insisto, sí. Vamos a ver más adelante cómo lo hacemos y costo cero también. Hay posibilidades. Y luego, hay otro tema que es parte de las debilidades que es probablemente compartido por muchos y yo también creo que es parte de lo que en algún momento vi también, es el temor a denunciar, el temor a las represalias, el temor a qué decir en el momento que debería haber dicho algo y no lo hice, o la reflexión sobre, y esa pregunta que puede parecer incómoda, ¿me va a costar el cargo? ¿Me va a costar también un beneficio? ¿Qué va a costar? Los costos asociados a tomar decisiones fue parte de esa intervención que hizo la misma Contralora en la misma actividad que les comentaba. Esas decisiones incómodas hoy día tienen un costo. Para la Contralora también tiene un costo. Efectivamente, hay costos asociados. Son costos que hay que asumir, pero evidentemente que también hay que avanzar en estatutos en favor del denunciante que sean realmente seguros, que aseguren la confidencialidad y no que por medio de otras vías se conozca la identidad de la persona que está denunciando. Eso es algo que estamos al debe, que estamos en retroceso en muchas ocasiones cuando tenemos más oportunidades para hacer las denuncias, no hemos podido saldar esa deuda y creo que en ese caso, a pesar de que sea incómoda esta reflexión, hay que tomarlo en cuenta en los equipos de trabajo y empezar a revisar internamente si hemos hecho las preguntas incómodas en su momento y las denuncias que hay que hacer para respetar el principio de probidad y también el de integridad que nos aborda a todos, a pesar de lo que dice la Corte de Arica, que lo estábamos reflexionando en la mañana con Felipe, que estamos totalmente en desacuerdo con esa sentencia que hablaba sobre cómo utilizar también los mecanismos de control en caso de licencias médicas y cómo esto llama también a reflexionar sobre la probidad. Se las puedo compartir al final de esta presentación también. Y dentro de las amenazas están otras como el caso del abuso de la tradición a la chilena. Algunos ya les comentaba, pero por sobre todo se han dado cuenta cuando no hay tiempo para revisar el trámite o para abrir el expediente que llegó o el oficio cuando llegaba en papel y preguntaba a la persona interesada porque está también esperando esa respuesta para poder llevar adelante otra acción y uno no sabía qué decir, entonces la respuesta más rápida era: lo estamos viendo, no se preocupe, lo estamos viendo, estamos estudiando el caso porque en realidad es complejo, ¿eh? No es fácil de resolver. Y la verdad es que eso no siempre era tan complejo y probablemente era mucho más sencillo. O probablemente había un proceso y no se conocía. Entonces, la mejor salida era: lo estamos viendo, lo vamos a ver, o depende de otra unidad como control, como jurídico, y así vamos pasando la pelota. Ese abuso a la chilena también nos está haciendo muy mal a nivel local, a nivel territorial, porque la misma ciudadanía también se acostumbra a escuchar ese tipo de reflexiones. Y bueno, dice, ¿para qué voy a ir a la municipalidad si ya me dijeron hace una semana que no estaba la respuesta? O que probablemente el funcionario todavía no había llegado porque yo vi su chaqueta, pero está en la municipalidad, si yo vi la chaqueta en la silla. Entonces, todo eso a mí me hace reflexionar sobre hechos y cuestionamientos que habitualmente nos hacemos internamente y que no los comentamos, o que probablemente los comentamos con los colegas, pero nos están haciendo muy mal. Y por otra parte, la mayor amenaza hoy en día, ¿saben cuál es? El impacto de las actividades ilícitas en los servicios municipales. Y eso es algo que tenemos que tener máxima precaución, sobre todo cuando
puede haber relaciones con crimen organizado. Y eso es algo que existe. Es algo que hay que detener y es algo que hay que prevenir ante todo a través de mecanismos efectivos. ¿Por dónde empezar? Entonces, vamos a empezar por las preguntas que nos ha compartido Pedro también en este simposio. Herramientas para que los municipios de distinto tamaño puedan avanzar en la implementación efectiva de mecanismos de compliance. Bueno, lo primero que todo, cero costo, es hacer relevante todo esto, que sea importante para la organización, que sea importante para los funcionarios, que sea importante para los alcaldes, que sea importante también para los concejales. Ojo ahí, alcaldes. Es sumamente importante que sea también importante para los concejales que toman el acuerdo de los consejos en presencia de ustedes para llevar adelante estas actividades transformadoras de la realidad. Entonces, lo primero que tiene que ver con un modelo efectivo es la voluntad de hacer las cosas, la voluntad expresada, la voluntad descrita en un documento. Yo sé que esto se hace así habitualmente, pero no tenía escrito en el documento que así se hacía. Entonces probablemente nunca supe de cómo se podía mejorar o qué es lo que había pasado anteriormente porque así no iba a funcionar y así no va a funcionar mientras no lo subsane. Esa voluntad también es la que hoy día mueve a hacer bien o mal las cosas. Tenemos que tener también asumido el costo y el riesgo de que probablemente puede ser también una decisión errónea, pero también hay canales, hay herramientas jurídicas para poder realizar también las subsanaciones respectivas o para poder accionar jurídicamente o judicialmente en su caso respecto a esos actos de voluntad. Puedo poner un ejemplo. Un acto administrativo que puede ser una designación, un nombramiento, puede ser correctamente emitido hasta que no se invalide porque efectivamente encontraron un vicio. La misma voluntad se exige para cometer fraude, ¿o no? La misma actividad se inicia precisamente por un acto de voluntad en querer torcer la mano a un patrón de conducta que no está involucrado, que no está conectado y que se distrae de esta función habitual que hablaba también el Contralor en la mañana, de este interés particular por sobre el interés general por sobre el particular. Entonces estamos revirtiendo la fórmula y decimos el interés particular por sobre el general. Por otra parte, conocer al equipo, fortalecerlo es sumamente importante, saber con quién estamos trabajando, saber de qué es lo que ha estado trabajando Felipe, lo que ha estado trabajando Ignacio, también me dan una connotación de su experiencia el saber cómo va a llegar a resolver un caso. Si efectivamente tiene esa experiencia, probablemente va a poder también contar con muchas más herramientas para poder dar una opinión especializada o para poder vincularse con otra unidad y saber qué es lo que tiene que pedir, cuál va a ser la pregunta correcta a realizar en un oficio, por ejemplo. Por otra parte, identificar y priorizar el trabajo en las áreas críticas. Esto es fundamental, sobre todo en los puntos de conexión, de relacionamiento, no tan solo interno, sino también mucho más externo. Hoy en día también tenemos que promover esta vinculación interinstitucional, pero teniendo cuidado con los riesgos también. Hay que tener esa precaución, sobre todo cuando la propia Contraloría reflexiona en dictámenes del año pasado en materia de compras públicas sobre los medios de verificación. Por ejemplo, cuando se presenta una declaración del proveedor, hay que verificar lo que dice. Probablemente no dice lo que es. Entonces hay que comenzar a verificar, cruzar información y reportar. Otra de las acciones que se pueden realizar es una estrategia de prevención y la designación de un responsable. La prevención tiene que ver también en cómo anticiparse para poder mitigar este riesgo y en la eventualidad que yo lo no tenía identificado como riesgo, sumarlo a mi matriz de riesgo. Por otra parte, esto es algo que también podría tocar a algunos de ustedes, es los costos de la recuperación de las crisis, porque la crisis va a llegar en algún momento, voy a tener que llamar a Felipe, porque tengo un caso muy complejo de resolver jurídicamente, entonces ese costo son los costos de honorarios de Felipe, pero también el costo que me implica dentro del servicio tener que suspender de su función a un funcionario, o tener que contratar a otra persona, o ver qué es lo que pasó con la tecnología de Ignacio, que probablemente tuvo ahí un apagón, cómo resolver ese incidente, cómo recuperar la información. Yo sé dónde está la información, en qué servidor, dónde se encuentra, dónde se ubica. ¿Se auditó?
Todo eso es evidencia hoy en día que tenemos que tener a mano. Y por otra parte, mejores prácticas. Yo les comentaba el caso de la Corporación Municipal de La Serena, el caso de San Carlos. Son situaciones que ustedes también tienen que ponderar al momento de que ustedes también pueden ser portadores de una buena práctica, también tener la posibilidad de compartirla para enriquecerla, para nutrirla. Y por sobre todo, reforzar permanentemente la comunicación entre las autoridades, los funcionarios, los equipos y la comunidad, porque muchas veces cuando no funciona un control o cuando el modelo de prevención ha dejado de ser eficaz, nuevamente, es porque no hubo comunicación, no hubo una entrega de información a tiempo. La buena noticia es que, a pesar de todo lo que hemos reflexionado hasta ahora y que puede tener sus matices, hay ciertas particularidades, como dice la pregunta que sigue, ciertas particularidades que distinguen a las municipalidades hoy en día frente al sector privado. Y probablemente la mayor particularidad que les puedo entregar como segundo tip de la tarde es que en materia de el dominio público está vastamente regulado. Es más, lo que en derecho público se puede hacer es lo que se puede hacer y lo otro está totalmente prohibido, a diferencia del sector privado. Entonces, esa base hoy en día se nutre por este proyecto de ley que va a llegar. No sé cuándo, la verdad, porque los tiempos del Senado, sobre todo el Senado, están bastante dilatados, pero en algún momento ustedes van a tener que ya comenzar a operar con esto, que es el modelo de integridad para las municipalidades, que va a contar con un manual de prevención de delitos, una matriz de riesgo, una política de integridad pública y anticorrupción, un código de ética, un canal de consultas y denuncias, un procedimiento de rendición de cuentas, y todo esto con la finalidad de que un responsable, que no sé dónde, y de verdad se los digo, yo todavía critico esa norma y lo voy a seguir haciendo hasta que no me digan desde el Senado y que se discuta en ese proyecto de ley dónde va a quedar ubicado el responsable del seguimiento de todo ese plan de integridad. Porque si queda con el alcalde, me genera un problema. Se genera otro problema si queda en control. Y si es autónomo, también me genera un problema. Con los concejales, problema. Pero tengamos esa conversación incómoda. Reflexionemos, veamos cuál es la mejor estrategia. Y así logremos también darle vida a este plan de integridad que ustedes ya pueden comenzar a trabajar con esto. Sin que llegue la ley, ustedes ya voluntariamente y de manera proactiva lo pueden hacer presente. Y termino con lo siguiente, porque hay algunas preguntas que hablan precisamente sobre qué límites existen hoy en día en la supervisión del control interno. Pero más allá de la supervisión del control interno, yo quiero hacer una reflexión final con ustedes respecto a cuál es el mayor límite que existe frente a los controles, a las medidas, a los modelos, a las estrategias y a todo, algo que ya hicimos una reflexión muy en la pasada, pero lo hicimos, el respeto a los derechos humanos. Cuando nosotros cometemos una falta, cometemos una infracción y cometemos una falta grave a la probidad, estamos vulnerando también derechos humanos. Y lo que estamos peor haciendo es desconocer el ejercicio de la función pública y por sobre todo siendo poco coherentes con lo que estamos diciendo, con lo que estamos trabajando y lo que estamos prestando en servicio a la comunidad. Eso quería compartirles esta tarde y encantada de estar aquí junto a ustedes en Puerto Montt. Muchas gracias.